Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este lunes 16 de febrero, sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este lunes leemos la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 1 al 11. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo. Hermanos míos, cuando se vean asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos, sabiendo que las pruebas a que se ve sometida su fe les darán fortaleza, y esta fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, porque Dios da a todos con generosidad y sin regatear, pero tiene que pedírsela con fe y sin dudar, pues el que duda se parece a las olas del mar que van y vienen, agitadas por el viento. Quien es inconstante e indeciso en su vida no recibirá nada del Señor. Que el hermano de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición, pues se acabará como las flores del campo, porque sale el sol y con su calor quema las hierbas, se caen las flores y se acaba su belleza. Así se marchitará el rico en medio de todas sus empresas. Palabra de Dios. La carta del apóstol Santiago inicia con una dedicación que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aparte de decir quién escribe, Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, estamos hablando del apóstol Santiago el Menor. Saluda a quién, a las 12 tribus dispersas por el mundo. La semana pasada, justamente leyendo el primer libro de los Reyes, veíamos esa división del reino de Israel, la división de las 12 tribus, que ya no iban a estar bajo un solo reinado. Este es el castigo de Dios a la falta tan grave que comete Salomón, quien a pesar de su sabiduría había puesto su corazón en otros dioses. Y entonces ya no hay un reino unificado. Y ante esa lectura hacíamos la reflexión de por qué era importante que Jesucristo estableciera ese cuerpo de los 12 apóstoles, porque representaban esa reunificación del reino, pero a la vez nos muestra cómo ese reino se va a extender por todo el mundo, porque esa figura de los 12 apóstoles, signo de ese pueblo de Israel, de estar unificados, se va a volver la imagen de la iglesia. Y entonces cuando el apóstol Santiago saluda a las 12 tribus dispersas por el mundo, ¿a quién está saludando? A la iglesia. A la iglesia dispersa por todo el mundo, a la iglesia que forma efectivamente ese reino del Señor. De ahí empieza propiamente el mensaje que quiere transmitir y nos dice lo que hemos estado leyendo en el Sermón de la Montaña en los últimos domingos. Fíjate con cuánta sintonía Santiago lleva efectivamente ese mensaje. Cuando se vean asediados por pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. Recuerda que es el modo como inicia justamente el Sermón de la Montaña, con las bienaventuranzas. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? No son aquellos que el mundo
plantea como dichosos. No son aquellos que el mundo dice que son dichosos, no son aquellos que no tienen problemas, no son aquellos que no tienen sufrimientos, no son aquellos que viven en la riqueza, sino todo el contrario. Bueno, Santiago sigue esta misma línea diciendo, si ustedes están asediados por toda clase de pruebas y tentaciones, ténganse por dichosos. ¿Por qué? Y entonces la liberación de las apariencias, porque estas pruebas a los que se ven sometida, a la que se ve sometida su fe, les darán fortaleza. Y esa fortaleza los llevará a la perfección en las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. El día de ayer domingo mencionaba justamente hacia dónde se dirige ese sermón de la montaña. Agarra el capítulo 5 y mira las últimas palabras con las que termina el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Y se ve claramente hacia dónde pone la meta el Señor, dónde pone la vara el Señor. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bueno, Santiago lo que nos está diciendo es cuál es ese camino de perfección. Enfrentándonos a las pruebas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vas a ganar fortaleza. Y esa fortaleza te llevará a la perfección de las buenas obras y a una vida íntegra e irreprochable. Fíjate cómo entonces lo que se nos está diciendo es: yo puedo enfrentar las pruebas de este mundo, yo puedo enfrentar todas las dificultades de esta vida y tomar la decisión de hacia dónde me va a conducir ese enfrentamiento, hacia la amargura o hacia la dicha. Quien delante de las pruebas de este mundo decide efectivamente caminar el camino de la fortaleza y la perseverancia, sabiendo que en esa fortaleza yo voy a construir día a día la perfección en las buenas obras y que voy a mantener una vida íntegra e irreprochable, entonces no tengo por qué vivir en la amargura delante de las pruebas, sino justamente en el contrario. Inmediatamente Santiago invita a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque muchas personas, ante la ausencia de sabiduría, no pueden entender lo que estamos diciendo. Y por eso tantas personas en este mundo, esto que acabo de decir es simplemente una locura. No, yo quiero en este mundo no tener problemas, no tener dificultades. Yo quiero huir a toda costa de todo problema, toda dificultad y todo dolor. Y se va a terminar enfrentando siempre a la realidad. ¿Y la realidad cuál es? Que vamos a tenerlas. De una u otra forma vamos a tenerlas en este mundo. Por eso continúa Santiago diciendo, bueno, si a alguno de ustedes les falta esa sabiduría, pídasela a Dios. Porque Dios da con generosidad y sin regatear. Pero entonces comienza a explicar cómo pedir. Y cómo pedir se sustenta en la fe que estamos llamados a vivir. Porque el camino que nos está presentando el apóstol Santiago es el camino de la fe. Y por eso dice, tiene que pedirla con fe y sin dudar. Porque el que duda se parece a las olas del mar, es decir, que es inconstante. Y quien es inconstante e indeciso en su vida, no recibe nada del Señor. La fe, la verdadera fe, se vive en la constancia, en la perseverancia. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿tengo fe? No basta simplemente con decir yo creo, sino yo me esfuerzo en vivir con constancia aquello que digo creer. Si no está unido a eso, entonces no hay verdadera fe. Habrá una idea, habrá una convicción, pero la fe se tiene que vivir. La fe no puede ser un simple pensamiento. Por eso, la fe se aleja de la ideología.
No, no es una ideología, no es una idea simplemente. Es vida. Vida que se vive de manera humana a través de nuestras acciones. Sigue Santiago y nos dice, bueno, y que cada uno reconozca su condición, que aquel que es de condición humilde esté orgulloso de su alta dignidad. ¿Cuál es la alta dignidad? Ser el amado de Dios, saber que Cristo ha derramado su sangre por mí. Y el rico, que de su humilde condición. Fíjate bien, el humilde que sea consciente de su alta dignidad. Porque a pesar de que yo pueda ser humilde en este mundo, es decir, que yo no tengo una condición socioeconómica, que no he tenido una serie de oportunidades, bueno, Cristo ha muerto por mí en la cruz, ahí es donde está mi dignidad, yo valgo la sangre de Cristo. Y el rico, en cambio, que se dé cuenta de su humilde condición. ¿Cómo mi humilde condición? Porque al final del día todas las riquezas de este mundo se quedarán en este mundo y tú no te las llevarás. Y por eso recuerda cómo el sol sale y quema las hierbas. Así se marchita el rico en medio de todas sus empresas. Y entonces tiene una condición humilde. ¿Por qué? Porque no va a poder con todas las riquezas del mundo vencer esa condición. La condición de que todos estamos aquí de paso. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo: ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Es importantísimo preguntarnos por qué el Señor se niega a darles señales a los fariseos que se han acercado a discutir con Él. Justamente porque no quieren caminar el camino de la fe, que tiene su propia lógica. El camino de la fe tiene una lógica que no es la lógica de otras cosas en este mundo. ¿A qué me refiero? Que el camino de la fe se hace confiando en el Señor y poniendo a prueba lo que el Señor nos dice. El camino de la fe se resume en aquello que nos ha dicho el Señor: haz la prueba y verás. Haz la prueba y verás. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de hacer la prueba. ¿De qué hacer la prueba? Hacer la prueba de creer en el Señor. Los fariseos se están acercando a discutir a Jesús y quieren ponerlo a prueba. Quieren ponerlo a prueba a Él. Yo quiero probar a Dios, quiero probar para que Dios me confirme la verdad de lo que dice, la verdad de sus palabras. No, hermano mío, no funciona así. Funciona completamente al revés. No soy yo el que pongo a prueba al Señor, sino que soy yo el que hago la prueba. Hago la prueba de confiar en la palabra del Señor y hacer lo que Él dice. Y cuando hago esto, cuando efectivamente entonces me decido a caminar el camino de la fe, entonces veo, entonces gano la certeza. No quiero hacer la prueba, entonces no hay nada que hacer. El Señor sabe perfectamente, además, lo que sucede en el corazón de aquellos que andan buscando señales para decir: si yo viera señales, entonces creería. ¿Y qué es lo que sucede normalmente en esos corazones? Que aquello que dicen es falso. Aunque vean las señales, inventarán excusas para no creer. Pero además, estaban viendo las señales y escuchaban las señales.
¿A qué me refiero? Me refiero a que los fariseos han escuchado lo que dice la gente. Todo el mundo habla de las maravillas que hace Jesús, todo el mundo está contando los milagros que hace Jesús. No, pero es que nosotros queremos verlo con nuestros propios ojos, porque no queremos confiar, porque no queremos confiar. Ese es el problema. Y si vieran, como vieron además muchas pruebas, igual se inventarían un modo para no creer. Acuérdate que de los fariseos surge aquella frase de este hombre expulsa a los demonios con el poder de los demonios. ¿Qué es eso? Eso es justamente decir, sí hace cosas, pero las hace no porque es Dios, no porque está con Dios, sino por otro motivo. Aquel que no quiere creer siempre se va a inventar motivos para no creer en las señales aunque las haya presenciado, para no creer en los milagros aunque los haya presenciado. Y por eso la negativa del Señor es tan rotunda. ¿Por qué esta gente busca una señal? No se les dará ninguna señal. No se les dará ninguna señal porque no tienen el corazón para recibirla. Qué bonito es darnos cuenta por eso que hay tantas certezas que nos brinda el Señor para fortalecer nuestra fe. Pero están justamente al alcance cuando yo camino ese camino de la confianza, es decir, cuando yo he hecho la prueba. Fíjate, por ejemplo, compruébame que en la Eucaristía está la presencia viva y real de Jesucristo. No, hermano mío, yo no te voy a comprobar absolutamente nada. Si tú quieres, puedes confesarte, vivir en la gracia de Dios y recibir la comunión. Y recibiendo la comunión, entenderás lo grandiosa que es. Compruébame que rezar el rosario sirve para algo. No te voy a comprobar absolutamente nada. No me voy a poner a contarte todas las historias que te pudiera contar. No, si tú quieres, toma la decisión y reza el rosario. Y entonces te darás cuenta de lo poderoso que es. Dime por qué vale la pena, compruébame que vale la pena leer la palabra de Dios y dedicarle tiempo. No, hermano mío, yo no te voy a dar explicaciones. Aquí tienes la palabra de Dios. Toma la decisión de leerla. Toma la decisión de caminar el camino del Señor. Toma la decisión de empeñarte en cumplir sus mandamientos. Y en la medida que lo hagas, entonces te dará la sabiduría el Señor. La sabiduría para entender con más profundidad y la certeza de esa fe que tenemos. Por eso el Señor los abandona, los deja y se embarca para ir a la otra orilla. Sabe perfectamente que no tiene nada más que hacer con ellos, porque no quieren confiar en Él. Haga lo que haga, no confiarán en Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.